una comunicación por videollamada. Está con nosotros Nancy Sotelo, que es la delegada, por una denuncia de contenidos misógenos. La filial chaqueña, justamente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, rechazó los contenidos difundidos a través de las redes sociales del personaje conocido como Jenny la Paraguaya, interpretado por el correntino Eduardo Wally Iturriaga, por considerar que promueve mensajes misógenos. Según un comunicado publicado este jueves por la delegada justamente Nancy Sotelo, que está con nosotros, y le vamos a dar las muy buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Te recibimos aquí en Ahora Noticias Reporte. ¿Cómo te va? Ricardo Rodríguez te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes a todos y a todas quienes nos ven y nos escuchan. Nancy, ¿cómo llega a ustedes esta información, lo que estaba circulando a través de redes sociales? Sí, como bien decías, la delegación de INADI en Chaco recepciona una denuncia en este contexto de los espectáculos que transmite y publica el personaje del señor Iturriós a través de Jenny la Paraguaya. Esta denuncia alerta sobre los contenidos de discriminación, estigmatización, y a través de un seguimiento que realizamos con el equipo de INADI, tomamos también la decisión de poder hacer pública esta preocupación, ya que tenemos también el aporte del Observatorio de Medios de INADI a nivel nacional, y entendemos que es necesario poder debatir, poder a través del diálogo y la visibilización hablar sobre los contenidos que se transmiten justamente en diferentes redes sociales, y en el caso del personaje de Jenny la Paraguaya ha causado molestia en algunas personas, mucha indignación, y en realidad lo que creemos que es importante es poder visibilizar esta forma de comunicación, poder acercar las partes y entender también que los procesos en nuestra sociedad involucran cambios culturales que se trasladan a la legislación. Tenemos que mencionar que desde el año 2009 en nuestro país la ley 26.485 es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y esta ley claramente tipifica en su artículo 5 lo que es la violencia simbólica. Cuando hablamos de violencia simbólica resulta un poco difícil poder nombrar ejemplos, porque justamente se considera la violencia simbólica como la madre de todas las violencias, y es una violencia que se transmite en las comunicaciones, y en nuestros tiempos de pandemia, donde las redes han tomado relevancia como herramienta de comunicación. Entendemos que es necesario hacer visible este contenido de discriminación, y es por eso que consideramos que hay carga de violencia simbólica cuando se transmiten, cuando se reproducen valores que siempre subordinan a la mujer en las relaciones sociales. Hay un contenido que siempre a través de la burla o a través de el humor se sigue subordinando el rol de las mujeres en la sociedad, se sigue remitiendo a las mujeres a los espacios domésticos, a los espacios privados, cuando entendemos que la violencia ya dejó de ser un problema privado para transformarse en una realidad pública, y es por eso que atendimos esta denuncia, y también estamos fomentando el debate, y entendemos que son cambios que nos involucran a todos y a todas. Años atrás, quizás a través del humor, también se llevaban adelante prácticas que hoy son condenadas y son sancionadas. Por eso es importante transmitir, comunicar, por eso es importante la apertura al diálogo, y fundamentalmente entender que si una persona, si un grupo de personas se siente lastimada, discriminada, estigmatizada, no es humor. Y si nos reímos de eso, preguntarnos por qué nos causa gracia. ¿Por qué nos causa gracia el menosprecio? ¿Por qué nos causa gracia señalar, estigmatizar? Y siempre otorgar a las mujeres y a las mujeres un rol donde se menosprecia, insisto en esto, y se ridiculiza muchas veces los roles, y eso habla de una carga de violencia simbólica, habla de una responsabilidad en la comunicación,
y habla de una necesidad de tender puentes al diálogo, a la interpelación y fundamentalmente entender que si daña, si provoca en la otra persona un sentimiento de discriminación, no es humor. Nancy, aproximadamente en números, ¿cuántas denuncias, quejas o molestias han recibido ustedes con respecto a este video, a esta publicación de Wally Iturriaga? Denuncias concretas hemos recibido una, justamente de una comunicadora, y quejas, la verdad que son muchas. Tenemos que hacer una diferencia de cuando se formaliza una denuncia, donde se institucionaliza el pedido de intervención, y después las quejas las recibimos a diario a través de capturas, a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de los mensajes. La verdad que son muchos, los comentarios son muchos, y entendemos que a pesar de que a veces se provoca y se causa daño, es importante y es positivo que estemos reflexionando sobre estas prácticas y cada uno y cada una desde su lugar pueda preguntarse, ¿no? Qué tipo de humor nos gusta, qué tipo de humor queremos hacer, qué es lo que consideramos humor, porque en realidad insisto en que los cambios culturales son parte de un proceso, y bueno, es muy difícil a veces hacer visible la violencia cuando se trata de esta forma, ¿no? De naturalizarla cotidianamente, pero después vemos que las denuncias por violencia de género aumentan, lamentablemente los femicidios también aumentan, y tenemos que entender que todo forma parte de prácticas cotidianas donde debemos reflexionar en este caso y en lo que involucra la denuncia, de lo que no es gracioso y de lo que estamos de manera disimulada legitimando, que es la violencia hacia las mujeres, la violencia que se ejerce en los vínculos de pareja, y bueno, creemos que es importante eso, brindar un espacio de debate, reflexión y sobre todo hacernos cargo en las conductas que transmitimos y en nuestro accionar cotidiano. ¿Tuvieron alguna respuesta, Nancy, de la persona denunciada, de Wally Iturriaga? ¿Se pudo comunicar con ustedes para retractarse, para tratar de hablar con ustedes o no? Todavía no hemos tenido acercamiento, pero creemos que eso se va a dar y que de hecho buscamos el diálogo a través de los intereses, ¿no? De la persona que denuncia y de lo que significa esta denuncia, porque ha tomado esta relevancia pública que consideramos que es necesario porque justamente se trata de un personaje público y de sus mensajes públicos. Pero me he comunicado con la delegada de Corrientes, la señora Sabina Bacalini, y también queremos abordar desde el acercamiento y el diálogo un encuentro para justamente hablar sobre lo que ha generado y lo que genera y lo que son los mensajes que se dan en este contexto de humor, y seguramente se va a dar, ese es el espíritu, y creemos que es necesario que haya esta predisposición de ambas partes. Nancy, ¿hubo un aumento de denuncias, de quejas en este contexto de pandemia, teniendo en cuenta que hubo mucho aislamiento y bueno, quizás algunas personas se han volcado a realizar algún tipo de humor que en algún momento pudo llegar a generar alguna molestia? ¿Tuvieron muchas denuncias, más denuncias? ¿Aumentó el número? En este contexto de pandemia, que lamentablemente lo estamos pasando ya desde principio de año, lo que han aumentado son los pedidos de intervención en cuanto a casos de discriminación. También sabemos que con la vecina provincia de Corrientes y Chaco hemos tenido algunos roces y tensiones con respecto a cómo se ha manejado y se maneja la relación entre ambas provincias en el contexto de pandemia, pero entendemos que es parte de este proceso lamentable y doloroso que involucra a una nueva forma de vida y también en la manera de comunicarnos. Por eso es importante hacer hincapié en que las redes sociales son una herramienta fundamental donde nos brindamos no solamente para la comunicación cotidiana, sino en muchos casos para la búsqueda de ayuda, para la búsqueda de contención. También los casos de violencia de género han aumentado, lamentablemente, en este contexto donde las víctimas muchas veces están aisladas con su agresor. Entonces es una realidad muy compleja, es una realidad difícil que nos interpela y que aún más resulta necesario que haya voluntad de tener prácticas comunicativas más humanas,
responsabilidad en el manejo de las redes. Muchas veces la impunidad de un teclado hace que los mensajes sean altamente violentos, y bueno, es muy difícil poder abarcar o poder controlar todo este mundo de comunicación, pero tenemos que insistir en que la realidad de la pandemia nos afecta a todas las sociedades por igual, es una realidad mundial, y en el caso local de Chaco y de Corrientes, bueno, tener esfuerzos para tener un abordaje más humanitario, un abordaje donde desterremos la discriminación, porque la verdad que no hay vacuna para esta pandemia y la discriminación no nos salva, al contrario, es una pandemia que también ha venido a movilizar los vínculos sociales, y es necesario que como comunidad, independientemente de la separación del puente, podamos tener ese abrazo fraterno que muchas veces la ciudad, la provincia de Corrientes junto con la de Chaco se ha caracterizado como región, como cultura que compartimos, y la verdad que los casos de discriminación lamentablemente han llevado a un aumento en este contexto, pero es necesario insistir en esto, insistir en las medidas de cuidado, en las medidas de solidaridad y de entender que las prácticas individuales hacen a que de manera colectiva podamos disminuir los impactos negativos de la pandemia en este contexto tan doloroso de una emergencia sanitaria que lamentablemente nos involucra a todos y a todas como sociedad. Nancy, agradecemos mucho tu tiempo.